Marco Cortés decía el otro día en otra cadena radiofónica que ya estaba reclutando alcaldes para que presentaran controversias constitucionales. Pues decir nada más que no existen los poderes judiciales municipales. En razón de lo anterior, pues no se está invadiendo ninguna competencia o atribución de los ayuntamientos. Y la reforma también fue muy respetuosa de las atribuciones de los congresos locales y los constituyentes locales para que hagan su propia reforma para elegir jueces y magistrados. El tercer medio es la acción de inconstitucionalidad, y ahí se requiere por forma un tercio de las firmas de los integrantes de la Cámara o del Senado, y la oposición pues, no los tiene. En otra idea muy brillante de Marco Cortés, expulsó al voto 86 a Yunes de la bancada, y sé que ha sido muy crítico con ellos de siguientes programas. Pero se le olvidó que por criterio de la Corte existe el arrepentimiento y se permite que legisladoras y legisladores que han votado a favor de una norma en el Pleno después se arrepientan y firmen la acción de inconstitucionalidad. Quizá por su desconocimiento jurídico se apresuró, porque lo ideal hubiera sido que buscara la firma aunque hubiera votado a favor. Pero bueno. La línea, y le aprecio mucho a Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena y maestro en Derecho Constitucional. Y bueno, pues además uno de los que más conocen en este país sobre la reforma y sobre el cambio que viene en materia judicial. Gracias, Hamlet, por tomarme la llamada. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, gusto saludarte y a toda la audiencia de MBS. A tus órdenes. ¿Cómo ves esto? Estamos frente a lo que puede llegar a ser una crisis constitucional. Nos explicaba hace un momento el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes que esto es simplemente una consulta, que en algún momento sí podría escalar el tema en la Corte, pero pues estamos en medio de una polémica importante. ¿Qué ves tú en la 4T? Sí, bueno, primero decir, el artículo 6.2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es la norma que regula los procedimientos de impugnación relacionados con todas las elecciones, establece que en materia electoral no hay suspensión. Entonces, justo hay un debate en torno a los límites de los jueces en materia administrativa o laboral o mixta que están emitiendo suspensiones y que están invadiendo las facultades de atribución que son exclusivas de la Sala Superior. Por esa razón, desde nuestra perspectiva, pues el INE no tendría que acatar ninguna de estas suspensiones porque los jueces están excediendo su materia, y el artículo 6.2 de esta ley establece que en materia electoral no hay suspensión. ¿Puedo detenerte ahí, perdón, por un momento, porque creo que es buen momento para aprovechar esta pregunta? Esa es su consideración, así lo dijiste tú, y además de ser de la 4T, pues eres un hombre de leyes, Hamlet, o sea, lo has demostrado en muchas ocasiones. Se te considera pues una persona muy conocedora del derecho, un jurisconsulto, pues. Gracias. Está bien que ustedes lo consideran así, pero no tiene que ser esto al final decisión de un juez. O sea, estos llamados que está haciendo Monreal a línea, que no le hagan caso, este asunto de un Oroña hablando de, pues el artículo pedorro, o sea, híjole, no es al final la decisión final la de un juez, no la de ustedes, Hamlet. Lo que pasa es que si los consejeros del INE admiten, dan trámite, acatan esta suspensión, estarían violando lo dispuesto por el artículo 6.2 y se podrían meter en un grave problema por desacatar el texto de la ley especializada en materia electoral. Acuérdate que hay un principio, ¿no? Ley especial rige sobre ley general. Ese es un criterio de especialidad que existe en todas las materias del derecho. Y por esa razón, pues los consejeros del INE están vinculados primero a acatar la legislación en su materia, que establece que no existen las suspensiones. Y esto es así por una razón fundamental. Como los procesos electorales son tan ágiles y los plazos son tan cortos, ya tú dabas algunas fechas relevantes, sí, pues decir que quedan menos de 250 días para la jornada electoral y están todas estas etapas que tú mencionas, por lo que una suspensión podría tener efectos pues muy nocivos para el desarrollo del proceso en su conjunto. Por eso tú ves que en otras elecciones de cualquier cargo popular pues no existen estas suspensiones. Y están ahí los recursos ante la Sala Superior que son relevantes. Ahora, frente a la Corte, pues decir claramente que en nuestro país existen 5 medios de control constitucional, 4 son jurisdiccionales, es decir, se promueven ante los jueces, y 1 es administrativo. Y estos serían los medios para controlar que cualquier norma secundaria o tratado internacional no vayan en contra de la Constitución. Y son los siguientes: el amparo. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que no es procedente cuando se trata de reformas constitucionales.
Y luego está la controversia constitucional. Este es un mecanismo cuando una autoridad invade las competencias de atribuciones de otros. La federación de un municipio, un estado de un municipio de la federación, etc. En estos cruces normales del ejercicio de atribuciones, a veces se invaden las competencias y por eso se creó este mecanismo. Marco Cortés decía el otro día en otra cadena radiofónica que ya estaba reclutando alcaldes para que presentaran controversias constitucionales. Pues decir nada más que no existen los poderes judiciales municipales. En razón de lo anterior, pues no se está invadiendo ninguna competencia o atribución de los ayuntamientos. Y la reforma también fue muy respetuosa de las atribuciones de los congresos locales y los constituyentes locales para que hagan su propia reforma para elegir jueces y magistrados. El tercer medio es la acción de inconstitucionalidad. Y ahí se requiere, por forma, un tercio de las firmas de los integrantes de la Cámara o del Senado. Y la oposición, pues no los tiene. En otra idea muy brillante de Marco Cortés, expulsó al voto 86 a Yunes de la bancada. Y sé que ha sido muy crítico con ellos de siguientes programas. Pero se le olvidó que por criterio de la Corte existe el arrepentimiento y se permite que legisladoras y legisladores que han votado a favor de una norma en el Pleno después se arrepientan y firmen la acción de inconstitucionalidad. Quizá por su desconocimiento jurídico se apresuró, porque lo ideal hubiera sido que buscara la firma aunque hubiera votado a favor. Pero bueno, y finalmente el cuarto mecanismo es precisamente el de los medios en materia electoral. El quinto es administrativo y es el veto. Cuando una norma general se aprueba en el Congreso, el presidente tiene la facultad de vetar. Pero ¿cómo se supera ese veto? Regresa al Congreso y se reúne 2/3, se supera. Entonces, por esa razón, los teóricos, y yo me uno a esa doctrina, establecen que en materia de reforma constitucional el veto nace vencido porque ya fue aprobado por los 2/3. Y la Corte se acaba de crear un nuevo mecanismo sacado de la manga, que es precisamente a través de este trámite a consulta. The YouTube Music app has the power to sense what you like from the moment you open the app. O consulta a trámite, pero hay que decir, la ley secundaria establece que las consultas a trámite son útiles cuando existen controversias dentro del Poder Judicial, no para regular lo que ocurre con otros poderes. Dime ahí en este último punto, porque sí, ahí nos has explicado rápidamente los 5 puntos para una controversia constitucional, creo que es importante. El tema de Yunes yo no lo tenía en el radar, por cierto, sí, con todo y todo, digo, claramente ya es más de ustedes que del PAN, pero con todo y que un senador o el diputado vote en contra o a favor de una ley, en una controversia sí puedo decir, oye, me arrepentí, perdón, fue un mal momento, o sea, digo, ya no creo que se dé ese caso de cualquier manera, pero es interesante tenerlo en el radar por la doctrina y por la teoría. Suponiendo que este sexto punto, ya sé que no es legal y todo el tema, pero que la Corte avance. Ahorita es una consulta, pues, pero que avance y que esto se declare inconstitucional por algún lado en la Suprema Corte. Yo no veo a nadie acatando esto, no veo a la Fiscalía emitiendo órdenes de aprehensión contra quien no lo acate. O sea, al final, pues tienen ustedes todo ese poder, Hamlet. ¿Qué pasaría? O sea, y te lo pregunto como el jurisconsulto que eres. ¿Es la Corte dando una orden y los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, pues desconociendo por completo esa orden? ¿No sería mejor ya disolver la Corte? No, pues es que hay varios principios aquí que están en juego. Mira, primero, el principio de legalidad. Las autoridades solo pueden hacer aquello que está expresamente establecido en la Constitución o las leyes, y por eso quise hacer toda esta remembranza de los mecanismos y finalizar con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Estas consultas a trámite son para dirimir controversias internas del Poder Judicial, no para juzgar actos de otros poderes y mucho menos una reforma constitucional. Entonces, de fondo, estos actos que está desarrollando la Corte, pues parten del ejercicio de una atribución que no tienen, y esto en doctrina administrativa del acto administrativo se denomina como actos derivados de actos nulos. Entonces, si el acto primigenio, si el primer acto es nulo, todos los que derivan de él también lo son por consecuencia, se caen como fichas de dominó. Hamlet, vamos a seguir muy de cerca este asunto. Te aprecio que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS. Y bueno, pues ya a reserva de un debate un poco más profundo y de explicaciones un poco más profusas, estamos en comunicación.
Te agradezco mucho, Luis. Buen día. Gracias, es Hamlet Almaguer, es integrante de la Cuarta Transformación, exdiputado y bueno, pues también uno de los conocedores, de hecho, artífice en algún momento, de esta reforma al Poder Judicial.